Todos sentimos ese impulso de ayudar, ¿verdad? Pero, ¿cómo pasamos de eso, de un simple gesto, a toda una profesión? Con títulos, con métodos, con ciencia. Pues de eso va esto. Vamos a hacer un viaje alucinante para entender cómo la simple caridad se transformó en lo que hoy llamamos trabajo social. Y aquí está la gran pregunta, la que lo empieza todo. Antes de que hubiera trabajadores sociales, ¿qué hacíamos? ¿Cómo se las apañaban las sociedades antiguas para cuidar de los más débiles? Pues para encontrar la respuesta tenemos que viajar muy, muy atrás. Venga, vamos al lío. Al principio de todo. Y es que esto de querer ayudar no es nada nuevo, ¿eh? Es algo que llevamos haciendo desde que el mundo es mundo. Los historiadores lo llaman las protoformas de la ayuda social. Piensa en ello como las primerísimas semillas de lo que luego crecería hasta convertirse en el trabajo social. Imagínate, viajamos a la antigua Mesopotamia y ahí nos topamos con una prueba increíble. El Código de Hammurabi. Estamos hablando de uno de los códigos legales más antiguos de la historia. Y ya entonces, ya incluía leyes para proteger a los huérfanos, a las viudas. Y ojo, que esto es clave. No era solo una recomendación moral, era la ley. La comunidad, por ley, tenía que cuidar de su gente más vulnerable. Pero esto no iba solo de leyes, ¿eh? La cosa iba mucho más allá. Piensa en las grandes religiones del mundo. Todas, cada una a su manera, pusieron la ayuda al prójimo en el centro de todo. En el budismo, por ejemplo, todo gira en torno a la compasión. Y en el cristianismo, la caridad era un mandato, casi una obligación divina. Ayudar a quien lo necesitaba era, en el fondo, una manera de estar más cerca de lo sagrado. Así que resumiendo esta primera etapa, en el mundo antiguo la ayuda era algo muy distinto a lo de ahora. Era personal, informal. Nacía de la caridad de cada uno, de las creencias religiosas o sencillamente de la pura necesidad de sobrevivir como grupo. No había despachos ni profesionales, solo un código moral que compartía todo el mundo. Y entonces llega la Edad Media. Y aquí atención, porque las cosas empiezan a cambiar de verdad. La ayuda ya no es solo cosa de una persona que decide dar una limosna. No, empieza a organizarse, a institucionalizarse. Es, digamos, el primer pasito hacia un sistema de verdad. La palabra que define esta época es beneficencia. Y es que la cosa tenía truco. No se trataba solo de darle algo a quien no tenía. No. El objetivo era doble. Por un lado, aliviar el sufrimiento de quien recibía, claro. Pero por otro, y esto es súper importante, asegurar la salvación del alma de quien daba. O sea que el gesto de dar era casi tan importante como la ayuda en sí. Claro, las sociedades se van haciendo más grandes, más complejas, y la caridad personal ya no da abasto. Se queda corta, y es justo en ese momento cuando la Iglesia y poco a poco también el Estado dicen aquí hay que hacer algo, y empiezan a crear los primeros sistemas organizados, hospitales, hospicios, la limosna que se recogía en la parroquia de forma sistemática. Y este camino nos lleva a un punto de inflexión brutal en Inglaterra, las famosas leyes de pobres. Fíjate, la de 1601 fue una pasada, porque por primera vez el Estado decía, por ley, los pobres de cada parroquia son mi responsabilidad. Pero luego, en 1834, la cosa dio un giro de 180 grados. Se creó la nueva ley de pobres, que inventó las temibles workhouses. Y estos sitios eran horribles a propósito, para que a la gente se le quitaran las ganas de pedir ayuda. Y es que todo se basaba en un principio de la marinera, el de menor elegibilidad. ¿Qué significaba esto? Pues que las condiciones dentro de esas workhouses tenían que ser, por narices, peores que las del peor trabajo que pudieras encontrar fuera. Es tremendo porque aquí vemos clarísimo cómo la ayuda social deja de ser solo compasión para convertirse en una herramienta de control social, de disciplina, una tensión que si lo piensas todavía resuena hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, todo este sistema, con su control, sus parroquias, estaba a punto de chocar contra un muro gigantesco que lo iba a hacer pedazos, la revolución industrial. De repente, la sociedad cambia por completo. Nace una nueva clase social, el proletariado, que se enfrenta a un nivel de miseria que nadie había imaginado. Hablamos de jornadas de trabajo que no acababan nunca, de explotación de mujeres, de niños, de unas condiciones de vida que hoy nos parecerían una pesadilla. La realidad era brutal, sin más. Ver a niños trabajando era lo normal. Y aquí está el gran cambio. La pobreza ya no era un «¡Uy, qué mala suerte!» o una mala cosecha. No. Era un problema gigantesco, estructural, que estaba metido en el ADN del nuevo sistema económico. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. El sistema antiguo, el de la limosna y la ayuda en la parroquia, simplemente colapsó. Se quedó totalmente superado. Imagínate intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. Imposible. Hacía falta algo totalmente nuevo. Y como suele pasar, de la crisis más profunda nació la solución. Una solución que iba a ser el germen del trabajo social moderno.
La idea era, si el problema es tan enorme y tan complejo, no podemos combatirlo solo con buenas intenciones. La respuesta tiene que ser científica. Y aquí es donde aparecen en escena las Sociedades para la Organización de la Caridad, o COS, y su método para la época fue una auténtica revolución. Tenía varios pasos. Primero, investigar a fondo cada caso. Segundo, que todas las organizaciones se coordinaran para no pisarse unas a otras y evitar fraudes. Tercero, enviar a los visitadores amistosos, que eran básicamente los abuelos de los trabajadores sociales. Y lo más importante, el objetivo ya no era dar una limosna y adiós. No, el objetivo era curar la pobreza, ir a la raíz del problema. Claro, una filosofía tan nueva necesitaba a alguien que la liderara. Y aquí aparece un nombre fundamental, quizá el más importante de todos, Mary Richmond. Y su idea era tan simple como potente. Oye, que con tener buen corazón no basta. Para ayudar de verdad hace falta estudiar, tener un método, ser un profesional. Y todo esto lo puso negro sobre blanco en un libro que lo cambió todo, Diagnóstico Social, de 1917. Este libro es literalmente el acta de nacimiento del trabajo social como profesión. Por primera vez, alguien escribía un manual, un cómo se hace para investigar, para diagnosticar los problemas de una persona viendo todo su contexto y para planificar qué hacer. Y ahí lo tenemos, ese es el momento exacto del cambio. El punto en el que la caridad, que se movía por la emoción, por la fe, se convierte en el trabajo de caso. Un método, una técnica profesional basada en el análisis y la planificación. Un antes y un después. Vamos. Y bueno, todo este viaje nos ha traído hasta aquí, hasta el trabajo social que conocemos hoy. Pero que nadie piense que la historia se ha acabado, ¿eh? Ni mucho menos. Esto sigue. Si echamos la vista atrás, el cambio es abismal. Fíjate en el contraste. Hemos pasado de una motivación religiosa a una ética profesional. Del método de toma una moneda al diagnóstico y al trabajo de caso. Del objetivo de salvar el alma del que da a rehabilitar a la persona y, ojo, a intentar cambiar el sistema. Y hemos pasado del buen samaritano al profesional con formación. En resumen, de un deber casi sagrado a una disciplina científica. Porque al final, la historia del trabajo social es eso, ¿no? Es la historia de cómo la sociedad, a base de golpes, de crisis y de meter la pata, ha ido aprendiendo a enfrentarse a sus problemas más gordos de una forma más inteligente y organizada. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Ahora que nos enfrentamos a crisis nuevas y gigantescas, el cambio climático, los robots que nos quitan el trabajo, una desigualdad brutal, ¿cómo va a tener que cambiar otra vez el trabajo social para seguir siendo útil? ¿Qué nuevas herramientas necesitará? Porque una cosa está clara, esta historia no ha hecho más que empezar.